Ya han dicho, esta es una ocasión especial, ¿cierto? No tan solamente porque nos reunimos todos los domingos en este lugar, sino porque hoy estamos celebrando un aniversario más. Realmente lo cumplimos ahí el día 11, ¿cierto? El jueves 11 cumplimos 16 años de edad. ¿Quién tiene 16 años aquí? Por favor. 16 años creyente. No hay nadie con 16 años. Entonces nadie tiene la experiencia de 16 años. ¿Sí? La iglesia la tiene. 16 años parecen poco, ¿no? Pero son tan llenos de la riqueza de esa experiencia de Dios con nosotros y nosotros con Él. Un saludo cariñoso a los que están viéndonos de casa. Amén. Les bendecimos. Amén. Hay algunos que por la distancia no están con nosotros, otros por situaciones de enfermedad. Y les saludamos en esta hora, les amamos. Amén. Son parte importante de este cuerpo, la iglesia aquí en San Roque. Y cada vez que nos reunimos, y toda vez, ustedes están en nuestros pensamientos, en nuestras oraciones. Mis hermanos, estaba recordando 16 años atrás. Hace 16 años atrás éramos diferentes. ¿Sí? Éramos diferentes. Cuando iniciamos recién nuestra andar en la iglesia, cuando le creímos al Señor y comenzamos, recuerdo, una de las cosas que recuerdo, que todo era prestado. El lugar era prestado. Las bancas eran prestadas. Los equipos eran prestados. Los adoradores eran prestados. El predicador fue prestado. Todo era prestado. Lo que sí era nuestro era la gracia de Dios. Amén. Lo que sí ha estado con nosotros y siempre ha sido nuestro es la compañía del Señor con nosotros. Como recuerdo, para los que se han agregado luego, ¿cierto? En estos 16 años, cuando iniciamos un día viernes para iniciar un culto con la esperanza de establecer un templo, templo. Pero las certezas no estaban. La certeza estaba en que lo que creíamos en Dios. Esa era nuestra certeza. Pero de cómo iba a andar esto, mentiría si yo dijera, no, yo tenía la certeza que íbamos a llegar a lo que estamos llegando y mucho más. No es así. Uno parte con la esperanza puesta en Dios. Uno parte con los recursos que Dios puede darle. E iniciamos ese camino. Camino que ha sido largo, camino que ha sido algunas veces muy escabroso y otras veces muy feliz. Pero gracias al Señor estamos aquí y seguimos avanzando. Iniciamos un día viernes y yo lo he contado en otras ocasiones. Después que terminó el viernes se fueron los equipos, se fueron los músicos, se fue el predicador, se fue todo. Y el culto lo iniciábamos ahora el día domingo. 8 personas estábamos ese día domingo. 8 personas con la esperanza de que más se unieran. Y ya no teníamos los equipos, ya no teníamos la gente, porque hasta la gente fue prestada, porque el día que iniciamos, ese día viernes estaba lleno, pero cuando se fueron todos, ¿cierto? Y comenzamos el día domingo. Y el Señor comenzó a hacer un trabajo en mi persona, en mi familia y en los hermanos que estábamos ahí. Y el Señor, hemos tratado en todo tiempo que Él sea glorificado, que Él sea exaltado. Y mis hermanos, cuando miramos eso hacia atrás y miramos el presente, necesariamente tenemos que darle gracias a Dios. Es por Él, para Él, todo, absolutamente todo. El profeta Samuel tiene una declaración, dentro de las muchas declaraciones que él tiene ahí en la palabra del Señor,
él dice Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Ebenezer. Ebenezer significa piedra de ayuda. Y Él lo puso por señal en un momento en que el pueblo necesitó de la ayuda manifiesta de Dios, y Dios se manifestó poderosamente, y Él puso esa piedra por señal. Una piedra que venía a conmemorar esa presencia de Dios con ellos. Ebenezer. Y eso quedó marcado en ese lugar para que se hiciera siempre memoria de que Dios les había ayudado en todo. Y la palabra dice, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Cuando nosotros leemos esta frase, esta palabra expresada por Samuel, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, esta es una frase que nos determina el detenernos para dos acciones. Una, para reflexionar y hacernos un autoexamen. Reflexionar en la posición que estamos y reflexionar cómo hemos llegado a esta posición. Cuando Samuel pone la piedra por señal y él dice, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, ese hasta aquí no era el final de algo, sino que era el alto en el camino para reflexionar en lo que se había vivido y en lo que viene por delante. Porque dice la expresión, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. No dice hasta aquí nos ayudó. Cuando dice ayudó, que terminó algo. No, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y nosotros podemos decir en esta hora, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque hay un pasado, hay un presente, pero también hay un futuro prometido por el Señor. Ahora usted también puede detenerse a reflexionar. Y es bueno invitarnos a reflexionar en esta hora en nuestra vida personal, en lo que nosotros representamos. ¿Qué piedra tenemos nosotros puesta por señal para detenernos y decir, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado el Señor? El Señor nos ha ayudado en nuestra vida en general. El Señor nos ha ayudado en nuestra salud. El Señor nos ha ayudado en nuestro matrimonio. El Señor nos ha ayudado con nuestros hijos. El Señor nos ha ayudado en tu trabajo, en tu negocio, en tus estudios. El Señor nos ha ayudado en nuestra economía. El Señor ha estado presente con una ayuda con nosotros. Entonces es bueno detenernos y decir, en esta hora, reflexionar, ¿cuánto me ha ayudado el Señor? Hacer un acto para reconocerle cómo Él ha actuado en favor de nuestras vidas y también para renovar fuerzas en el sentido de decir, hay más por delante, hay más que alcanzar, hay más que conquistar, hay más que hacer, pero lo hago con el Señor, con esa presencia del Señor. Hay un hasta aquí para nosotros en la forma individual, pero también hay un hasta aquí para nosotros como iglesia. El detenernos ahora y pensar cómo el Señor nos ha prosperado todo este tiempo. Los que son más antiguos, los que partieron hace 16 años, saben de lo que estoy hablando. Saben de lo que estoy hablando. La que tuvo en el primer culto como invitada, cuando partimos, fue la Berito. Ella es una de las que inició con nosotros. Fue la primera que creyó. Salimos a invitar gente y ella vino al templo y de ahí no salió nunca más. Y cuando escuchábamos el otro día en un mensaje de la Connie, cuando ella hablaba del significado de la iglesia para su vida, de cómo el Señor a través de la iglesia ha hecho en su vida, ha construido en su vida, yo la verdad que escuchaba ese mensaje y me llenaba de emoción. Porque a ella yo la conocí chiquitita, ¿cierto? Pequeña. Y cómo ella ha crecido. Y otros que se han ido sumando, que llegaron jovencitos. Si no siempre fuimos iguales, hermano. Yo tenía más pelo, era rubio. Pero el ministerio te va desgastando.
cómo esa presencia de Dios está con nosotros y cómo esa presencia del Señor estará con nosotros mañana. Amén. 10 años más, 20 años más, 30 años más. Amén. Diremos, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. ¿Sí? Sí, Señor. Hay algunos que tenemos que pasar el bastón. No el bastón de esto, sino que el bastón de la posta, ¿cierto? Y en algún momento va a haber una nueva generación. Aquí hay gente joven. Y que en ellos está sembrada la palabra del Señor. En ellos está sembrada la visión. Estamos sembrando en eso. Para que en algún momento, cuando ya no estemos los que estamos ahora, ellos tomen esa posta y sigan diciendo, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. Hay personas que no están con nosotros en esta hora, porque ya partieron a la presencia del Señor y damos gloria a Dios por ellos. Amén. Pero personas que han sido tremendamente importantes en el quehacer de la iglesia. Hay personas que no están con nosotros ahora por enfermedad, por vejez, pero que han sido tremendamente gravitantes e importantes en el quehacer de la iglesia. Y nuestra admiración, cariño, reconocimiento para ellos. Amén. Ancianos y ancianas que no están con nosotros, pero ¿sabe qué? Ellos no pueden venir el día domingo acá porque ya sus piernas no les permiten caminar, otras están postradas. Pero ¿sabe qué? Cada mes están depositando su diezmo en la casa del Señor. Amén. Y cuando estamos grabando este mensaje, es el mensaje que le estamos enviando a ellos a casa. Amén. Y ellos están recibiendo esta palabra, la están recibiendo en su casa. Están recibiendo este mensaje para que puedan también estar ahí, la iglesia presente con ellos. Amén. La palabra de Dios con ellos. Entonces, nuestro quehacer, nuestro crecimiento, nuestro avance, no es producto de la casualidad. No es producto de porque las cosas ocurrieron nomás. Para mí hay dos factores que son determinantes en la vida personal y en la vida de la iglesia para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos conquistar, para que nosotros podamos avanzar. Primero, la dependencia de Dios. El hombre y la mujer que depende de Dios, una cosa tiene segura, que Dios va a estar con ellos fielmente. Amén. Dependencia de Dios. Y lo otro, el trabajo perseverante. El trabajar de forma perseverante. Servir de forma perseverante. Usted no ha construido su familia, usted no ha construido lo que tiene tan solamente por creer en Dios. Usted ha tenido que trabajar duro. Es así. Pero la dependencia de Dios y el trabajo perseverante nos lleva al crecimiento. Nos lleva a la conquista, nos lleva a avanzar. Y es la realidad también suya y la realidad de la iglesia en general. Como iglesia, esta iglesia ha declarado siempre nuestra dependencia y sujeción a Dios. Lo que nos rige es la obediencia a Dios, el temor a Dios, la observancia de la palabra del Señor y nuestro trabajo. Acá trabajamos para que esa voluntad, ese propósito de Dios pueda verse manifestado. Estas cosas no ocurren por casualidad. Y quiero, pensando en este detenernos, en este pensar, el hasta aquí he dicho que tiene que ver con un pasado, un presente y una proyección al futuro. Y lo que nos ha permitido crecer es esa presencia de Dios con nosotros. Y decimos, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. ¿Sí? Amén. Dependencia de Dios y trabajo perseverante. Sí, Señor. Pero para mañana, cuando ya comenzamos a vivir, ¿cierto? El camino para alcanzar nuevos años de vida. Hay una palabra que quiero manifestar en esta hora para la iglesia. Una palabra que es tan certera para nuestra vida personal, pero también para nuestra vida como iglesia. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Gálatas
Y le dice en el capítulo 6, versos 9 y 10, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hermanos, el trabajo perseverante es cansador. Lo que estamos viviendo, lo que tenemos ahora como iglesia, lo que representamos como iglesia, ha sido un trabajo perseverante de todos nosotros, y eso produce cansancio, eso produce agotamiento. Y todos nos hemos sentido cansados. Usted se ha sentido cansado en algún momento. Usted se ha sentido cansado de la tarea diaria. Usted se ha sentido cansado en algún momento de las labores cotidianas, de la casa, del trabajo, del estudio. Nos detenemos y nos sentimos cansados. El Señor Jesús mostró cansancio. Nosotros vemos ahí en Juan capítulo 4, verso 6, que Jesús, cuando tiene ese encuentro con la mujer samaritana, y dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó allí junto al pozo, y era como la hora sexta. Jesús, cansado del camino. Nosotros también en algún momento nos hemos sentado ahí, junto al pozo. Al pozo es el que tiene que ver con esa agua que brota, que viene del Señor, y que tiene que venir a refrescarnos, a darnos nueva fuerza, a darnos nueva energía, a darnos una nueva visión, a darnos, ¿cierto?, una fuerza renovada para seguir adelante. Jesús estaba cansado del camino. ¿Qué camino estaba recorriendo Jesús? No era tan solamente el camino físico que lo había llevado hasta ahí, hasta Samaria, sino que era el camino de estar cargando con todo un ministerio, cargando con toda una responsabilidad, cargando con toda una encomendación de Dios para la humanidad. Y eso cansa. Y el Señor se sintió cansado. Cansado físicamente y también cansado en el espíritu. Así como nosotros estamos cansados muchas veces, no tan solamente del cuerpo, sino también de la mente, del alma. Pero es ahí cuando podemos ir a aquella piedra, esa marca de Ebenezer, y decir, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Y si me ha ayudado ahora, me va a ayudar también mañana. Amén. Y de Él viene la renovación para nuestras fuerzas. Jesús también mostró cansancio. Jesús mostró, cuando analizamos esta palabra que les voy a leer, vemos que Jesús no tan solamente se cansó en lo físico, sino se cansó del alma. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Cuando alguien hace una declaración como esta, ¿cierto? ¿Hasta cuándo tengo que estar con vosotros? ¿Y hasta cuándo tengo que soportarlos? Esto tiene que ver con un cansancio del alma, un cansancio de la mente, un fastidio, un hastío. Ya no quiero más. No están respondiendo, dice el Señor con esta expresión, a lo que les he estado enseñando. Y hay veces que nos sentimos de esa manera. Hay veces que nos sentimos de esa manera. No se lo decimos a nuestros hijos, pero a veces nuestros hijos como que merecen que le digamos estas cosas, porque uno va y les repite y no entiende. Tranquilos los hijos, no es nada personal. Yo también soy hijo, también he sido desobediente. Pero eso refleja un cansancio. Eso refleja un cansancio. Y el Señor, cuando le expresa esto a sus discípulos, no es porque se lo expresa de una forma antojadiza, no se lo expresa porque se lo estoy expresando tan solamente porque estaba con un momento de enojo. Se lo está expresando porque el Señor le había dado a ellos enseñanza, le había dado capacidad, le había dado autoridad, y ellos no estaban respondiendo. En Lucas 9:1 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. ¿Y qué es lo que estábamos leyendo antes?
¿Hasta cuándo he de estar con ustedes, generación incrédula? Lo que el Señor le había enseñado a ellos no lo estaban creyendo. Y ahora nosotros como iglesia, cuando nosotros tenemos la declaración que decimos, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, yo me pregunto, ¿cuánto más podríamos haber conquistado o podríamos estar conquistando si realmente fuéramos obedientes al Señor? Si el Señor nos tuviera que mirar en esta hora, ¿qué nos diría, generación incrédula? ¿Qué nos diría, hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Porque el Señor nos ha dado poder, el Señor nos ha dado autoridad, el Señor nos ha dado su palabra, el Señor nos ha dado la presencia de su Santo Espíritu, el Señor nos ha dado el poder de la oración. El Señor nos ha dado dones, capacidades, talentos. El Señor nos ha dado un llamamiento, pero ¿qué estamos haciendo con eso? Iglesia, cuando nos paramos en esta hora para decir hasta aquí, bueno, en esta aquí también nosotros tenemos que reflexionar en aquello que el Señor nos ha dado, pero también en cuánto nosotros hemos sido impedimento para la manifestación plena de Dios en la vida personal y en la vida de la iglesia. Usted tiene un llamamiento. Usted tiene una encomendación. Usted tiene un talento, usted tiene una capacidad, usted tiene un don de Dios. Y es bueno pensar en este momento, ¿qué estoy haciendo yo con aquello que el Señor me ha dado? ¿Qué estoy haciendo yo con aquello que el Señor me ha llamado a hacer? No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Hay veces que los brazos se cansan, la motivación falta, las muchas cosas nos fatigan. Y ocurre eso. Ocurre, por lo menos a mí me ocurre. A lo mejor usted es de otro género, ¿no? Pero a mí me ocurre. Hay veces en que la motivación comienza a fallar. Y tengo que ir ahí a donde el Padre y pedir nuevas fuerzas. Ir al pastor de pastores para que Él me renueve. Porque yo solo no soy capaz. No soy capaz de generar palabra de Dios. No soy capaz de generar las visiones que Dios tiene para la iglesia. Eso tiene que venir de Dios. Y uno se cansa. Pero es ahí cuando nosotros tenemos que ir a la presencia de Dios y buscar su consejo, su ayuda y su inspiración. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Iglesia del Señor, el Señor no nos llamó para cumplir tan solamente 16 años. El llamamiento del Señor es mayor. El apóstol Pablo dice, no que yo lo haya alcanzado ya, dice, sino que prosigo a la meta, al supremo llamamiento. ¿Y cuál es el supremo llamamiento? Ese es el encuentro glorioso con el Señor para la eternidad. Pero no lo hemos alcanzado aún. Pero vamos en camino de eso. Y mientras vamos en camino de eso, la palabra nos dice, puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestra inspiración. Él es el que ha prometido estar con nosotros siempre. El hacer el bien es tarea de la iglesia. Y la pregunta es, ¿qué estoy haciendo o qué estamos haciendo como iglesia? ¿Cuánto bien lo estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro llamado? Tenemos un llamado de adoración a Dios. Tenemos un llamado de predicación del Evangelio, de servicio al Señor. Tenemos un llamado, ¿cierto?, de ir y manifestar el reino de Dios. ¿Cuánto lo estamos haciendo? Porque no existimos tan solamente por existir. Existimos para llevar adelante aquella encomendación, aquel llamamiento que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha llenado de la riqueza de su presencia. El Señor nos ha dado la riqueza de su palabra. El Señor nos ha dado la riqueza de la presencia del Espíritu Santo. El Señor nos ha dado esa riqueza de la misma iglesia, de la comunión de los santos delante de su presencia. Pero eso tiene que dar un fruto. Fruto que venga a honrar el nombre del Señor. La palabra del Señor dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
mis hermanos, hay tanta presencia de maldad, hay tanta presencia de maldad, hay tanta presencia de oscuridad en el mundo que estamos viviendo. Hay tal caos en que estamos viviendo. Y se escucha más fuerte la voz de la maldad. Se escucha más fuerte la voz del desorden. Se escucha más fuerte la voz de las tinieblas. Y esto es no porque ellos hablen más fuerte, sino porque los que saben hacer el bien han guardado silencio. Hemos guardado silencio, como si nuestro mensaje fuera un mensaje malos, sin valor, sin peso. Y la voz de los que hacen maldad, la voz de los que hacen desorden, los que hacen violencia, es la que suena más fuerte. Y eso es porque los que saben hacer el bien, porque los que tienen el mensaje de verdad, el mensaje de luz, han guardado silencio. Y como iglesia nosotros tenemos que renovar nuestro compromiso con el Señor. En este tiempo en que estamos reflexionando en el hasta aquí nos ha ayudado el Señor, tenemos que renovar nuestro compromiso. ¿Qué estoy haciendo en cuanto al llamamiento que Dios me ha dado? Y esta es una reflexión personal. Esta es una reflexión que tenemos que hacer cada uno de nosotros delante de la presencia del Señor. Bien, a su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Bien sabe el que siembra una semilla. La semilla usted la deja en la tierra y esa semilla se pierde en la tierra. Y el que sembró esa semilla, el que es el agricultor, sabe que esa semilla tiene un tiempo de trabajo ahí bajo la tierra y que él solamente tiene que sembrarla y esperar con fe y esperanza de que va a dar un brote. Pero ¿qué es lo que hace constantemente? Le está limpiando, la riega, la abona. Como dice el apóstol Pablo, el crecimiento lo da Dios. Uno es el que planta, otro es el que riega, y el crecimiento lo da Dios. Con la iglesia igual. Tenemos la semilla del Evangelio y nosotros estamos llamados a poner esa semilla, plantar esa semilla. Vendrá otro y la regará, vendrá otro y le pondrá uno, pero el crecimiento lo da el Señor. Y nosotros no tenemos que desmayar en nuestro ir y estar sembrando esa semilla. Hay una promesa del Señor que me encanta en la palabra, que tiene que ver con aquellos que siembran la semilla. Dice la palabra del Señor ahí en 2 Corintios: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Esa es una promesa para los que están sembrando. Esa es una promesa para los que están dando pan. Y cuando hablamos de sembrando, estamos hablando de la palabra del Señor. Cuando estamos hablando de pan, estamos hablando de la palabra del Señor. ¿Sí? Y el que da semilla al que siembra, Dios es el que nos da la semilla. Amén. Amén. Y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Tú cuando das, tú cuando siembras, no quedas con las manos vacías. Dios te las vuelve a llenar. Amén. Dios te las vuelve a llenar. Hermanos, si hay un testimonio que yo puedo declarar respecto a lo que Dios ha hecho, cuando Dios nos enseñó, junto a mi esposa, a desprendernos sin temor, Él se mostró de tal manera que nunca nuestras manos han quedado vacías. Es más, siempre nuestras manos llenas. Amén. Siempre llenas. Siempre llenas. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, Él va a darnos, Él proveerá y Él multiplicará. Multiplicará. Son promesas de Dios. Son promesas de Dios para nuestra vida personal y son promesas de Dios para la vida como iglesia. Creerle al Señor y esperar la respuesta en Él. Iglesia,
a su tiempo segaremos, Amén. Amén. si es que no desmayamos. Amén. Hay mucha tarea por hacer, mucha tarea por hacer. Y gloria a Dios que somos una iglesia joven. Amén. Gloria a Dios que somos personas jóvenes que podemos seguir conquistando. Usted está mirando, me dice, ¿cómo dice que es joven? Porque usted no sabe con qué me estoy comparando. Yo siempre me comparo con Caleb. El viejo Caleb tenía 80 años y usted sabe lo que dijo. Soy joven aún y tengo las mismas fuerzas cuando tenía 40. ¿Sabe qué edad tenía yo cuando iniciamos la iglesia? Tenía 43 años. 43 años. Y hoy sigo con las mismas fuerzas entonces. Sigo con las mismas ganas. Amén. Sigo con los mismos deseos de conquistar. Mi señora se ríe porque ahora me quejo más, crujo más, ¿sí? Pero bueno, el cuerpo se va desgastando, pero aquí adentro hay un cabro súper joven, súper joven. También te estoy viendo. Mis hermanos, tenemos un desafío como iglesia. Amén. Dios nos ha dado un territorio para conquistar. Dios nos ha plantado en este lugar. Y la iglesia, una de las cosas que me gozo es que la iglesia tiene reconocimiento en este lugar. Amén. La iglesia no es desconocida. La iglesia ha dejado una marca en el lugar donde estamos. Nos conocen. Hay gente que nos admira. Hay gente que tiene buenas palabras para nosotros. Y tenemos que seguir poniendo el nombre del Señor en alto. Amén. ¿Sí? Amén. Amén. Damos gracias por los 16 años. Amén. Amén. Y damos gracias por los 16 que vienen. Amén. Y por los que van a seguir viniendo. Señor. Amén. Amén. Y bendición. Vamos a orar en esta hora dándole gracias al Señor. Padre, muchas gracias Dios por tu presencia en nuestras vidas. Señor, cuando nos detenemos en esta hora para reflexionar en los años que nos has dado como congregación, Señor, nuestras primeras palabras que brotan de nuestro corazón son de gratitud. Señor, porque tu presencia está con nosotros. Nuestra palabra, nuestro recuerdo, Señor, para aquellos que ya no están con nosotros y que tú permitiste, Señor, que fueran parte también de esta congregación. Algunos han partido de tu presencia y te damos gracias por ellos. Otros, Señor, han cambiado de ciudad y le bendecimos en esta hora. Señor, y te damos gracias por los que están ahora. Te damos gracias por los que están aquí presentes y por los que están también ahí acompañándonos de casa a la distancia. Oramos y les bendecimos en el nombre de Jesús. Señor, y bendecimos en tu nombre a este cuerpo glorioso de Cristo que es tu iglesia. Amén. Señor, tú has establecido tu presencia con nosotros. Señor, tú nos has dado la riqueza de tu palabra. Amén. Señor, y tú nos has permitido ser representantes de tu reino en este lugar. Padre, no somos los mejores. Señor, no tenemos todas las capacidades que quisiéramos tener, pero todo lo que tenemos, Señor, una vez más, lo ponemos a tu entera disposición. Amén. Todo es tuyo, Señor. Padre, muchas gracias. Siempre la gloria es para usted. Oramos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.